La historia de la creación de Roma está llena de leyenda, un relato emocionante que ha resonado durante milenios. Comienza con dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, nacidos en un mundo de dioses y mortales. Su madre era Rea Silvia, una virgen vestal, y su padre, nada menos que Marte, el mismísimo dios de la guerra. El rey local, Amulio, su tío abuelo, temía la profecía de que ellos lo derrocarían. Ordenó que ahogaran a los bebés en el río Tíber, un cruel intento de evitar el destino. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Los sirvientes dejaron a los gemelos a la deriva en las aguas del Tíber en una sencilla cesta. El río los llevó a un lugar seguro, donde una loba, atraída por sus llantos, descubrió a los bebés indefensos. Ella los amamantó, ofreciéndoles la vida. Esta imagen de la loba cuidando a los fundadores de Roma es emblemática. Poco después, un pájaro carpintero, un ave sagrada para Marte, también les llevó comida. Cuando el pastor Faustulo y su esposa, Acca Larentia, los encontraron, comenzó el siguiente capítulo en sus jóvenes vidas. Fueron criados como simples pastores, sin saber que eran de sangre real ni el gran destino que les esperaba. De jóvenes, Rómulo y Remo se vieron envueltos en una disputa que llevó a que Remo fuera capturado y entregado al rey Amulio. Los príncipes perdidos durante tanto tiempo, ahora conscientes de quiénes eran, reunieron seguidores, atacaron a Amulio y devolvieron a su abuelo Numitor al trono de Alba Longa. Para los antiguos romanos, la leyenda de Rómulo y Remo era mucho más que una simple historia entretenida para contar junto al fuego. Era la base de su identidad, una historia fundamental que explicaba sus orígenes y justificaba su lugar en el mundo. Este relato le dio a Roma un origen divino, conectando directamente a sus fundadores con Marte, el dios de la guerra. El mito también grabó valores romanos esenciales en lo más profundo de su conciencia colectiva. Rómulo, en particular, se convirtió en el modelo del romano, un guerrero, un constructor y un legislador. A lo largo de la historia romana, el mito de la fundación fue una fuente continua de inspiración y una herramienta poderosa para la expresión cultural y política. En definitiva, la leyenda de Rómulo y Remo influyó muchísimo en cómo los romanos se veían a sí mismos y a su imperio. Aunque el mito de Rómulo y Remo nos cuenta una historia emocionante sobre el nacimiento de Roma, la arqueología nos ofrece una historia más gradual, quizás menos llamativa, pero igual de fascinante. Los primeros rastros de asentamientos en la zona que se convertiría en Roma se remontan a mucho antes de la fecha tradicional de fundación, del 753 a.C. Los arqueólogos han encontrado pruebas de pequeños pueblos dispersos en varias de las famosas 7 colinas de Roma, especialmente en el Monte Palatino. Estos primeros habitantes eran pastores, que cuidaban sus rebaños y cultivaban pequeñas parcelas de tierra. La región del Lacio, donde se encuentra Roma, era un crisol de varias tribus itálicas durante los principios de la Edad del Hierro. Los latinos, un pueblo indoeuropeo, eran el grupo dominante en la zona de la propia Roma. Los primeros asentamientos en las colinas romanas eran modestos e independientes. Con el tiempo, estos pueblos separados en las colinas comenzaron a tener más contacto, uniéndose poco a poco hasta formar una única ciudad-estado. El ascenso de Roma, desde un conjunto de modestas aldeas hasta la capital de un vasto imperio, no fue solo cuestión de mitos o poder militar. Su geografía jugó un papel crucial, a menudo subestimado. Las famosas 7 colinas ofrecían importantes ventajas naturales. Estas colinas ofrecían excelentes posiciones defensivas, haciendo que los primeros asentamientos fueran más fáciles de proteger de incursiones y ataques de tribus vecinas. El río Tíber era vital para la Roma temprana, un elemento geográfico de inmensa importancia estratégica y económica. Proporcionaba una fuente fiable de agua dulce, esencial para beber, la agricultura y el saneamiento. Más importante aún, el Tíber era una vía natural que conectaba el creciente asentamiento con el mar Tirreno, facilitando el comercio y la comunicación. Más allá de las colinas y el río, la tierra alrededor de Roma fue bendecida con un fértil suelo volcánico, ideal para la agricultura. Esta combinación de colinas defendibles, un río navegable, tierra fértil y una posición estratégica central creó el crisol perfecto para el crecimiento de una ciudad poderosa.
Sección 5. Bajo el gobierno de los reyes, la monarquía formativa de Roma. Según la tradición romana, después de su fundación por Rómulo, la ciudad fue gobernada por una sucesión de 7 reyes durante casi 2 siglos y medio. Este período, conocido como el Reino Romano, tradicionalmente del 753 al 509 a.C., fue una era formativa. Al propio Rómulo se le atribuye el establecimiento del Senado, la creación de las primeras legiones y la organización de la población en curias o asambleas para votar. Se cree que los últimos reyes de Roma, particularmente los 3 finales, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Lucio Tarquinio el Soberbio, también conocido como Tarquinio el Soberbio, eran de origen etrusco o estaban muy influenciados por la cultura etrusca. Este periodo vio cómo Roma crecía de un conjunto de aldeas a una ciudad más unificada y urbanizada. Sin embargo, el sistema monárquico, especialmente bajo el gobierno tiránico de Tarquinio el Soberbio, finalmente generó resentimiento entre la aristocracia romana. Sección 6. Res Publica. El poder del pueblo y el nacimiento de la República. La caída de Tarquinio el Soberbio en el 509 a.C. marcó el fin de la monarquía y el nacimiento de la, una frase latina que significa asunto público, o cosa del pueblo. Al frente de esta nueva república, había 2 magistrados elegidos anualmente llamados cónsules que tenían el poder ejecutivo. El Senado, inicialmente un consejo asesor de los reyes, conservó una influencia significativa, compuesto principalmente por antiguos magistrados experimentados y miembros de las ricas familias aristocráticas, conocidas como patricios. Sin embargo, este nuevo sistema estaba lejos de ser democrático en el sentido moderno. El poder estaba fuertemente inclinado hacia la clase patricia, lo que provocó una considerable tensión social y política. El establecimiento de las 12 tablas, alrededor del 451 al 450 a.C., fue una victoria particularmente crucial para los plebeyos, ya que significó que las leyes se escribieran y se exhibieran públicamente, evitando juicios arbitrarios por parte de los magistrados patricios. Sección 7. De República a Imperio. El gran diseño de los Césares. Hacia el siglo I a.C., las mismas instituciones que habían hecho grande a Roma comenzaron a ceder bajo la presión de administrar un territorio vasto y en constante expansión. Enormes riquezas llegaban a Roma desde sus provincias conquistadas, exacerbando las desigualdades sociales y alimentando la corrupción. Generales poderosos, al mando de ejércitos leales y profesionalizados, comenzaron a eclipsar a las autoridades civiles. La República tardía fue asolada por una serie de devastadoras guerras civiles. Hombres fuertes y ambiciosos, con vastas fortunas personales y legiones a su mando, competían por el poder absoluto. El enfrentamiento final tuvo lugar entre Octaviano en Occidente y Marco Antonio, aliado con Cleopatra de Egipto, en Oriente. La victoria decisiva de Octaviano en la batalla de Accio en el 31 a.C. lo dejó como el único poder superviviente en el mundo romano. Sección 8. Un mundo transformado. El regalo duradero de Roma a la civilización. El establecimiento del Imperio Romano bajo Augusto marcó el comienzo de una era de paz y prosperidad sin precedentes, la Pax Romana, que duró aproximadamente 2 siglos. En su apogeo, el imperio se extendía desde las brumosas costas de Britania hasta los desiertos de Mesopotamia, desde los ríos Rin y Danubio hasta las arenas del norte de África. Las contribuciones de Roma al mundo son inmensas y variadas. Quizás su legado más duradero se encuentre en el ámbito del derecho. El derecho romano, con su énfasis en principios como la justicia, la equidad y el debido proceso, formó la base de muchos sistemas legales modernos en Europa y otras partes del mundo. El énfasis romano en el orden, la administración y la infraestructura proporcionó un marco dentro del cual diversas sociedades pudieron florecer.